Sí, también, no sé, que uno de ustedes me había dicho que no veía muy bien con el fondo negro. Bueno, lo cambié a blanco, a ver cómo va la cosa, que puede ver mejor. Y ahora sí vamos a hacer ejercicios más centrados en lo que han estado viendo en clase, que es geometría diferencial, ¿cierto? Bueno, vamos a partir, como siempre, con un problema un poquito más fácil para calentar motores. En este problema, básicamente hay una transformación, ¿cierto? Un cambio de variable y queremos ver si ese cambio de variable es un cambio de coordenadas, ¿cierto? Para que sea un cambio de coordenadas, ¿qué tiene que pasar? Que la transformación, ¿cierto? Tiene que ser unitaria. Perdón, tiene que ser uno a uno, o una transformación o una función biyectiva, ¿cierto? Y eso se expresa, ¿cierto? Mediante, esperen que, ah, se expresa mediante, ¿cierto? Que el jacobiano de la transformación sea invertible, ¿cierto? O sea, digamos de x a de y de v invertible, que es el jacobiano. ¿Cierto? ¿Estamos todos de acuerdo? Sí, no. Yes. No los escucho. ¿Preferís que Sí, pongamos cámara? Ya, por favor. Si es que pueden, para no sentirme tan solo. sí, porque En a veces aquí. como que yo siento con la cabeza y se me Sí, olvida. porfa, mejor. Muéstrense. Para no sentirme tan solito. Ya. Los demás, si pueden, si tienen cámara, si están presentables también. Ya, entonces aquí tenemos el jacobiano, entonces tenemos que calcular el jacobiano. Pues, aquí el cambio de variables que tengo es x igual, bueno, lo voy a volver a escribir porque no sé, me acuerdo más cuando escribo las cosas. Entonces ya, tenemos que calcular el jacobiano y para poder saber si es invertible, ¿cierto? Se tiene que cumplir que el determinante tiene que ser distinto de cero. ¿Ya? Entonces jacobiano, ¿cómo calculamos jacobiano en este caso? Bueno, sería algo así como dx a de sigma, dx a de tau, de i a de sigma, de i a de tau, ¿cierto? Entonces vamos calculando derivadas parciales. De x a de sigma, ¿cierto? Me da tau. De x a de tau me da sigma. Cosa de mirar ahí la transformación. De i a de sigma me da menos sigma. Y de i a de tau me da tau, ¿cierto? Entonces el determinante de este jacobiano es, ¿cierto? Tau cuadrado más sigma cuadrado. ¿Sí? Y si se dan cuenta, esto es mayor o igual a 0. Y es 0. Sí, solo sí, ¿cierto? Sí, no me acuerdo cómo se escribía así, solo sí, así. Sí, solo sí. Ya. Es igual a 0, sí, solo sí. Tau es igual a sigma y es igual a 0, ¿cierto? Y bueno, eso, tau igual sigma igual a 0, quiere decir x igual y igual 0. Si ustedes reemplazan eso en la transformación, les da eso. Entonces, efectivamente, este determinante es distinto de 0, excepto en el origen de mi sistema de coordenadas 2D. ¿Ya? Entonces, bueno, vale como un mapeo de mi sistema 2D o un cambio de coordenadas eh, en R2, digamos, menos el origen. O sea, efectivamente es un cambio de coordenadas en R2 menos 0,0. ¿Ya? Entonces ahí está hecha la verificar que el cambio de variable es un cambio de coordenada. Basta con verificar que el determinante es distinto de 0, ojalá en casi todo el espacio. ¿Ya? Voy a pasar al B, que voy a hacer una página nueva. B. Encuentre la base de vectores covariantes E sub I solidarios con sigma y tau. Ya, eso lo vieron en clase, ¿cierto? ¿Cómo hallamos la base de vectores
esos con el i abajito, ¿cierto? Que se llaman covariantes para un sistema de coordenadas cualquiera. Como vienen dados los e sub i. La derivada del vector posición con respecto a la coordenada general. Ya, muy bien. Buena, Simón. La derivada, ¿cierto? El vector posición con respecto a mi coordenada, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, bueno, aquí démonos una convención para estos Q, ¿cierto? Digamos, por ejemplo, que Q1 es mi sigma, Q2 es mi tau, y entonces E1, digamos que sería como proporcional a el vector que va según sigma, va a ser mi vector posición con respecto a sigma, o sea, el vector posición que es x en x tongo más y en y tongo, pero x en función de sigma y tau es sigma tau según x, y valía un medio de tau cuadrado menos sigma cuadrado, ¿sí? Según y. ¿Sí? Porque según mi cambio de variable, esto era x y esto era y. O sea, ahí está mi vector posición. Entonces derivamos y queda tau según x tongo menos sigma según y tongo. Y ahí está el vector solidario con sigma. Ya de aquí podemos extraer, por ejemplo, lo que se podría llamar como mi sigma unitario, ¿cierto? Que es normalizar este vector, por ejemplo. Sería algo así como 1 partido en raíz cuadrada de sigma cuadrado tau cuadrado, factor de tau x tongo menos sigma y tongo. ¿Sí? Bueno, pero este es el que nos pedía. Y análogo para 2 sería dr de tau. Y bueno, no voy a escribir todo esto de nuevo, pero la derivada de x con respecto a tau me da sigma, ¿cierto? Y la derivada de y con respecto a tau me da tau. Entonces, sería eso y bueno, sacamos al tiro el tau unitario que es normalizar esto. ¿Sí? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya. Entonces tenemos eso. Y bueno, para la parte C que decía, calcular la métrica en la nueva base y su ¿Podría inversa. repetir la parte B un poquito que me perdí en cómo hiciste para sacar el E2? No entendí más o menos Ah, cómo la... ya, el E2, ¿cierto? Es, perdón, esto parece un sigma, pero es una R, es la derivada del vector posición con respecto a tau. Y este es mi vector posición, ¿por cierto? Entonces, aquí antes lo había derivado con respecto a sigma, bueno, ahora lo derivo con respecto a tau. Entonces, X, eso con respecto entonces a tau, este es queda sigma. como... El de arriba sería como un EI, entonces, igual todo eso y el de abajo es E1 y E2. Es que como esa... No sé si eso es un... El primero es un E1 o es un EI. Este, El de abajo. este es Este. un E1. Dale, dale. Sí, este es E1, este es un sigma. Bueno, ahí si no entienden algo que haya escrito, me Sí, es repiten. que pensaba que ese sigma era una R, entonces me había enredado No, aquí. no, pues un sigma. Sí, que a veces mis sigmas parecen R. ¿Pero te quedó claro? Sí, sí. Ya. Bueno, la parte C, la métrica. ¿Cómo hoy día vieron algo de la métrica, cierto? ¿Cómo uno da la métrica? ¿Cómo uno da la métrica, cierto? Que generalmente se simboliza con Y y J. ¿Por qué viene dada? El producto punto de los vectores E, como EI, producto punto Claro, PJ. ¿cierto? Muy bien. El producto punto, y esto vale para cualquier base. Si uno quiere calcular la métrica en una base, utiliza los vectores base bueno, de ese sistema de coordenadas y así. Entonces, como ya tenemos los I y los EJ, simplemente calculamos esos productos puntos. Entonces hay que calcular, a todo esto, como es un producto punto, ¿cierto? Es simétrica la métrica, sí, métrica. Eh, y bueno, puedo intercambiar IJ, entonces tengo que calcular solamente tres cosas, ¿cierto? Tengo que calcular G11, G12, que es lo mismo que G21, y G22. Entonces G11 va dado por E1.E1, que es lo mismo que el módulo al cuadrado de 1, ¿cierto? Que ya lo habíamos calculado antes, que es sigma cuadrado más tau cuadrado, ¿cierto? El módulo de esto. Sigma cuadrado más tau cuadrado.
G22 es muy análogo, es el módulo al cuadrado de E2. Y si se dan cuenta, acá tenemos E2, también vale sigma cuadrado más tau cuadrado. Y bueno, G12, que es igual a G21, es E1.E2, ¿cierto? Y E1 es tau x tongo menos sigma y tongo. Y E2 es sigma x tongo más tau y tongo. ¿Cierto? Sí. Y entonces me queda tau por sigma más menos sigma por tau, o sea, 0. Entonces, esta métrica es diagonal, digamos, y en su diagonal tiene sigma cuadrado más tau cuadrado. O sea, podemos escribirla como matricialmente, si quieren, sigma cuadrado más tau cuadrado, 0, 0, sigma cuadrado más tau cuadrado. O es lo mismo que sigma cuadrado, ¿cierto? Más tau cuadrado por una identidad, sería la delta de Kronecker y J. ¿Ya? Una métrica muy bonita. Generalmente las métricas diagonales son bonitas. Aparte nos piden la inversa, entonces. La inversa de una matriz diagonal, digamos, es directa, ¿no? La inversa la representamos por y y j con los índices arriba, ¿cierto? Y bueno, invertir una matriz diagonal es simplemente aplicar el inverso multiplicativo a cada elemento de la diagonal. Entonces sería sigma cuadrado más tau cuadrado a la menos 1 en esa diagonal, ¿cierto? O bueno, escrito así también con índice sería eso por delta y j. ¿Me sigue? Ya. Tenemos la inversa y con esto podemos encontrar, ¿cierto?, la base de vectores contravariantes, ¿cierto? Que el contravariante sería como la proyección de ortogonal, ¿cierto?, de cada vector a los vectores solidarios con las coordenadas. Entonces lo que queremos ahora son los EI. ¿Cómo obtenemos eso? Aquí queremos base de vectores contravariantes. ¿Cómo sacaríamos eso? ¿Cómo, digamos, subiríamos el índice de... Porque acá calculamos los EI, pero con el índice abajo, ¿cierto? Que son los covariantes. Pero ahora queremos los contravariantes. Entonces, y voy a mirar el chat. La inversa de la métrica por EI. Bien, ¿cierto? La métrica, la gracia que tiene es que nos permite justamente transformar entre vectores covariantes y contravariantes. O sea, contiene algo así como la información de los factores de escala. Entonces, por eso uno lo escribe así como con los índices arriba a la inversa, porque justamente la inversa en el fondo me sirve para subir o bajar índice. ¿Ya? Siempre funciona la receta. Entonces, vamos a calcular como Y y J por J. Entonces, digamos, estoy sumando, ¿cierto? Por la notación de que índice repetido, ¿cierto? Estoy sumando la notación de Einstein. Entonces, estoy sumando sobre los J, estoy contrayendo en el índice J y me queda todo con el índice I y lo sube, ¿sí? Entonces, esto a grandes rasgos, ¿cierto? Si lo desarrollamos, la suma sería algo así como Y E1, E1 más Y2, E2. ¿Sí? Entonces aquí tenemos que E1 es G11 E1 y sería más G12E2, pero como mi métrica y en particular su inversa es diagonal, G12 es 0. Entonces me sobrevive este término. Entonces es lo mismo que tener el vector 1, pero multiplicado por el primer término 1, 1, digamos, de la inversa de la métrica. O sea, sería E1 dividido en sigma cuadrado más tau cuadrado. Que eso era tau x tongo menos sigma y tongo dividido en sigma cuadrado más tau cuadrado. Y análogamente, el vector contravariante 2 sería G 21 por E1, pero G21 es 0 porque la inversa de la métrica, ¿cierto?, es diagonal. Entonces me sobrevive G22 E2. Y eso es E2 dividido por sigma cuadrado más tau cuadrado, ¿cierto?, que es este término de acá. Y esto es sigma x tongo más tau y tongo dividido en sigma cuadrado más tau cuadrado.
Y ahí tenemos los vectores contravariantes. ¿Sí? Bueno, generalmente yo me suelo como ahorrar algunos pasos. Cuando sé que algo va a dar 0, no lo escribo, pero si hay algo que no hayan agarrado, me avisan. ¿Todo bien? ¿Qué dijiste que representaba geométricamente los vectores base contravariantes? Los vectores base contravariantes es que tiene que ver con que cuando cuando representamos un vector, ¿cierto? Esto se ve más en todo caso para los sistemas de coordenadas no perpendiculares, ¿ya? Porque cuando tenemos un sistema de coordenadas ortogonales, generalmente los contravariantes y los covariantes son iguales. Pero cuando no es perpendicular, que se ejemplifica mejor, si tenemos un vector, por ejemplo, podemos escribir ese vector de dos maneras. Podemos escribirlo con sus componentes covariantes, que sería como algo así como la regla del paralelogramo. Entonces, si tengo aquí, por ejemplo, este es... Ya me acordé, lo vimos en clase. sí, lo vieron en clase, pero, por ejemplo, puedo escribir este vector según las componentes que corresponden a eso, que son las covariantes, y están las contravariantes, que son la proyección ortogonal a cada uno de esos vectores base, digamos, que serían estas componentes. ¿Ya? Son dos maneras de escribir un mismo vector. O sea, el vector es el mismo en el fondo, ¿sí? Pero yo puedo expresarlo en distintas componentes que vienen dados por estas proyecciones que son distintas. Una sumo los vectores de la regla del paralelogramo, otras son proyecciones a cada uno de los vectores de la base. Y ahí salen las componentes covariante y contravariante en el fondo y generalmente difieren en un factor de escala. Ahora, si tengo cosas más complicadas, como una métrica no diagonal o cosas así, ahí es un poco más complicado porque puede meter otros vectores, etc. ¿Ya? Pero esa es la idea. Se supone que, como dijo, no sé quién habló, pero lo vieron en clase. Ya. ¿Alguna otra pregunta hasta ahora? ¿No? Todo esto voy a subir el desarrollo por si acaso. Ya, entonces... y por último la D, que es facilísima, escribir la velocidad de un punto cualquiera en la base de los vectores EI. Bueno, ustedes vieron una fórmula, ¿cierto? La velocidad de un punto cualquiera, parece un sigma de nuevo esta cuestión. La velocidad de un punto cualquiera, ¿cierto? Se escribe simplemente como, bueno, las velocidades, ¿cierto? De cada coordenada, de mi nueva coordenada, por los vectores EI. ¿Sí? Entonces, es como tan directo como decir, bueno, es sigma punto E1 más tau.E2. Y ahí estaríamos. Bueno, y si queremos, por ejemplo, expresarlo en función de sigma tongo, esto queda algo así como raíz de sigma cuadrado tau cuadrado, sigma unitario más tau unitario, ¿cierto? Estoy ocupando que E1, lo que escribí por acá. E1 es... bueno, es sigma unitario por raíz cuadrada de sigma cuadrado más tau cuadrado, y lo mismo para el otro. ¿Ya? Eso. Entonces es un problema bastante directo como llegar y calcular cosas. Bueno, en todo esto auxiliar vamos a estar calculando varias cosas, pero eso. Si hay alguna pregunta de este problema. Para que pasemos al siguiente. Ya. Estoy yendo bastante rápido, creo. Y aquí está el problema 2, que es básicamente lo mismo. Nos dan la métrica ahora en una métrica un poquito distinta. No es como el delta y j del sistema cartesiano. O sea, es como un sistema, partimos como de un sistema cartesiano, pero le vamos a poner u, v, no x e y. Pero la diferencia con el sistema cartesiano es que tiene esta métrica u cuadrado más v cuadrado delta y j.
¿sí? Porque el sistema cartesiano usual tiene como la métrica delta 1 y j, ¿no? ¿Ya? Es como la métrica del cartesiano, pero está como multiplicado por la distancia radial o algo así, al cuadrado. Entonces vamos a hacerle un cambio a ese sistema con esa métrica según un cambio como en polares, si se dan cuenta. U igual R coseno de teta, V igual R seno de teta. Entonces primero encontrar las matrices de cambio de coordenadas o que uno le llama matriz pasaje, ¿sí? Bueno, esa matriz de cambio de coordenadas, si recuerdan, es tal que de U a de B, por ejemplo, es igual a la matriz esa que estamos buscando por, en este caso, dr de teta. O bien nos sirve esa o su inversa, ¿cierto? Para pasar para el otro lado, o sea, convertir desde de U, o sea, de U a V a R y teta. R y teta sería entonces la inversa de esa matriz de U de V. Bueno, ¿cómo encontraríamos esa matriz o cómo lo harían ustedes? ¿Qué se les ocurre? Voy a echarme agua mientras que piensan. ¿No? Ahí hay un mensaje en el chat. Sí, aquí mismo. Ya, pero no me agarren para el deseo con el agua, po. Díganme cómo sacar la matriz. Es bien cortito, ¿ah? Si no tiene tanto... Sí, sí, vos, Pancho. Le ponemos aquí, calculamos los de U. De U, ¿cierto? Bueno, sería coseno de teta, si ven la transformación, de R más, bueno, la derivada del seno, voy a quitarle el tiro al más. La derivada del coseno, ¿cierto? Me queda menos R seno de teta de teta. Y hago algo parecido para el V. V es igual a seno de teta de R más R coseno de teta de teta. Y entonces aquí, si se dan cuenta, identifico inmediatamente la matriz del cambio de coordenadas, que sería coseno de teta menos R seno de teta. Seno de teta y R coseno de teta. ¿Sí? Esa matriz es tal que multiplicado por el vector de R de teta, ¿cierto? Me da los respectivos de U de V. Y de paso también encontremos la inversa, no nos cuesta nada para, digamos, ver cómo sería la matriz de la transformación inversa. Lo hago porque sí. M a la menos 1, ¿cierto? Sería cómo invertir una matriz de 2 por 2. Bueno, 1 partido en el determinante. Este determinante, si se dan cuenta, me da R. Entonces, 1 partido por R. Intercambio los de la diagonal, ¿cierto? Me queda menos R coseno de teta. Coseno de teta. Perdón. No, se intercambian, no le agrego signo. Y a lo otro, ¿cierto? Les cambio el signo. Menos seno de teta. Y R seno de teta. Y bueno, la inversa queda entonces coseno de teta. Seno de teta aquí. Aquí menos seno de teta partido en R y coseno de teta partido en R. Eso. ¿Sí? Era ahí más o menos directo. Ahora la métrica en esta nueva base y su inversa. Entonces, tengo dos caminos para hacer esto. O sea, podría calcular los vectores solidarios con estas nuevas coordenadas R y teta, ¿cierto? Los de I y los de J. Y con eso, ¿cierto? Hacer los productos puntos, como lo hicimos en el ejercicio anterior, pero preferiría que aprovecháramos la información que nos dan de la métrica en la antigua base, que es esta que está acá. Entonces, creo que lo hicieron en clase también, ¿cierto? G y J, ya sabemos que es EI
punto J, pero además yo sé que EI es de R a DQI y EJ es de R a EQJ, ¿cierto? Y bueno, expresemos estos R en la antigua base, o en la base cartesiana, digamos. Entonces sería algo así como de... Vamos a colocarle XI, FI, ¿cierto? Esa es mi antigua base. Punto de... Perdón, no puedo usar el I porque... O sea, ya estoy usando el índice. Tengo que ponerle otro índice, ¿cierto? Coloquémosle K. Estoy sumando, ¿cierto? Y de X, digamos, L, FL, partían de QJ. ¿Cierto? Donde, para que no se confundan, ¿cierto? X1, X2, digamos que es U, V, y bueno, Q1, Q2, ¿cierto? Es mi R, teta. ¿Ya? Entonces, este R lo expreso como en la base cartesiana. Estoy desarrollando todo esto y bueno, como los F, digamos, son fijos, los puedo sacar de la derivada parcial, entonces queda de XK de QI, de XL de QJ y queda el producto punto de la base antigua, ¿sí? Y esto no es más que la métrica en la base antigua, ¿sí o no? Entonces aquí usamos que esto justamente es el U cuadrado más B cuadrado delta KL, ¿sí? Que era este el del enunciado, la antigua base, ¿ya? Entonces así mejor, en vez de estar calculando los vectores unitarios y toda la cuestión, saco la métrica. Si sé la métrica en la antigua base, puedo sacarla en la nueva de esta manera. O sea, aparecen estos factores que son derivadas parciales de las coordenadas antiguas con respecto a las nuevas. Y bueno, no es un descubrimiento nuevo ver que U cuadrado más V cuadrado para escribir menos no es más que R cuadrado, ¿cierto? O sea, agarran esto al cuadrado, lo suman, coseno cuadrado más seno cuadrado, 1, entonces queda R cuadrado. Ya entonces, calculemos cada término de esta métrica. Voy a abrir otra. Entonces, G11, ¿cierto? Según esto sería de XK de XL. Ah, y a todo esto, para que al tiro escribamos menos. Como acá hay una delta, ¿cierto? Y estoy sumando sobre K y L, solo sobreviven términos que tengan K igual L, ¿verdad? O sea, los K igual 1, L igual 1, K igual 2, L igual 2. ¿Ya? Entonces solo me va a sobrevivir, bueno, lo que acabo de decir. La diagonal, claro. Entonces queda de X1 de Q1. Bueno, y se dan cuenta, como estoy en el 1, 1, me va a aparecer esto al cuadrado por el R cuadrado y acá en el otro me va a quedar de X2 de Q1 al cuadrado por R cuadrado. ¿Sí? Cuando reemplace aquí en I igual J igual 1, que es el término G11, y como sobreviven solo los K igual L, entonces me queda eso en el fondo. No sé si lo ven, ¿sí? ¿Todo bien? ¿O muy rápido? ¿Todo bien? ¿Sí? Ya, entonces, bueno, como dijimos que X1 era U y Q1 era R, entonces ya, derivamos. U con respecto a R, ¿cierto? Me da coseno de teta, entonces me queda coseno cuadrado de teta R cuadrado y X2, que es R seno de teta, con respecto a R me da, bueno, seno de teta, entonces me queda seno cuadrado y esto me da R cuadrado. Calculemos G22, que de manera análoga nos va a dar de X1 con respecto a Q2 al cuadrado R cuadrado más de X2 con respecto a Q2 al cuadrado R cuadrado. Y X1 era R coseno de teta
con respecto a Q2, que es teta, me queda menos R seno de teta, todo eso al cuadrado por R cuadrado. Y me queda después aquí x2, que es R seno de teta, con respecto a teta me da R coseno de teta al cuadrado, y todo esto me queda R a la cuarta, ¿cierto? Y finalmente G12 igual G21, que ahí ya queda de x1 con respecto a q1, de x1 con respecto a q2 por R cuadrado, más de x2 con respecto a q1, de x2 con respecto a q2 R cuadrado. ¿Sí? Que es por lo de acá. Sí, ahora ya no queda al cuadrado porque I y J son distintos y... bueno. Entonces de x1 con respecto a q1 es de u con respecto a R, y eso es, bueno, lo tenemos acá, ¿cierto? Más arriba lo calculamos, queda coseno de teta. De x1 con respecto a q2 también lo calculamos, es menos R seno de teta, R cuadrado. Y después de x2 con respecto a q1 es seno de teta, y de x2 con respecto a q2 era R coseno de teta por R cuadrado, y eso da 0. Entonces nos da también una métrica que es diagonal. Si quieren la escribimos matricialmente, sería algo como R cuadrado, ¿cierto? R a la cuarta, 0, 0. ¿Sí? Eso. ¿Alguna pregunta? Hasta ahora no. Pura matraca. Esto generalmente es pura matraca. No sé qué más pedían. Ah, y su inversa, pues bueno. Díganme la inversa, si es como directa. Chat. Hoy hay ejercicio. Hoy el profe no me ha hablado nada sobre ejercicio aún. O sea, yo sé que hay ejercicio, se supone, después de cada auxiliar, pero quizás no le preguntaron al profe, que la verdad que no me ha conversado nada sobre si iba a poner ejercicio hoy día o no. No estoy seguro. Igual siento que es como poca materia para un ejercicio, pero no sé. En todo O caso, sea, por lo menos ¿sí? que en clase mencionó eso, también ahí lo que hice en el chat, en clase mencionó que iba a haber, pero por Ah, eso también. entonces, si él dice que va a haber, va a haber. Después del auxiliar va a mandar el ejercicio, yo creo. Sí. Entonces sí va a haber. Bueno, la inversa sería esa, ¿cierto? ¿Estamos? Y bueno, la C. Escriba los símbolos de Christoffel, que los vieron hoy día. Son los gamma, K y J, ¿cierto? Ya, para eso vamos a usar una expresión que es esta. No sé si la vieron. De aquí es... bueno, J, G, L, I más D, I, G, L, J menos D, L, Y y J. Eso es los símbolos de Christoffel en términos de la métrica. ¿La vieron? ¿Conocen esa expresión o no? ¿No? Ya, pero demostrémosla aquí cortita para que la usen. Demostración. ¿Cómo definió a todo esto el profe los símbolos de Christoffel? Aún no ha escrito una expresión para ellos. Pero es Ah, como... ¿Sí? que yo tengo, o sea, sí anoté una cuestión hoy día, pero no así, era como era como la derivada parcial del vector R. No lo Ya. hizo en función de, y lo puso como Ya. con la, ¿cómo se llama? Sí, como que escribió la Con los vectores de la analogía. base. Sí. Ya. Claro, es que los Lo símbolos de dejó así Christoffel nomás, no lo son, desarrolló, dijo, ahí está, y después siguió son para haciéndolo. calcular la aceleración, ¿cierto? Uno tiene, por ejemplo, que R dos puntos es como los QI dos puntos por EI, ¿cierto? Más algo que son los símbolos de Christoffel, KL, ¿cierto? Por digamos, los Q.I,
QJ punto, ¿sí? Algo como así. Va. Bueno, pero aparecen aquí, claro, como derivadas parciales, ¿cierto? Con respecto a las coordenadas IJ, EJ, ¿sí? Claro, entonces uno identifica los símbolos de Christoffel tal que el símbolo de Christoffel por EK, ¿cierto? Sea igual a la segunda derivada parcial de R, QI, QJ. ¿Eso no? Sí, pues eso en clase. Perfecto. Eso lo anotaron, ¿cierto? Ya. Bueno, esa es como ya. Partamos de ahí entonces, para no haber demostrado de allá para acá. Bueno, les voy a mostrar dónde viene esta expresión en verdad, porque creo que es mucho más fácil trabajar con esa. Bueno, y esto viene de que, ¿cierto? Si acá usamos que de EI, perdón, que de R, voy a hacerlo con otro color para que se entienda que esto es como lo que estoy usando. De R a de QI, por ejemplo, es, por definición, es EI, ¿cierto? Entonces esto, por ejemplo, es de EI a de QJ, ¿cierto? Bueno, y como las segundas derivadas son intercambiables, entonces esto lo puedo escribir como de EJ, de QI también, ¿sí? Equivalente, puedo intercambiar ahí en esas derivadas J por I. ¿Sí? ¿Todo bien? Ya, entonces, quiero hacer aparecer la métrica, entonces hagamos un producto punto con un EL, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, si hacemos producto punto con EL, queda sigma IJ K EK punto EL. Si se dan cuenta que aparece el GKL. Y acá al otro lado queda, bueno, DEI con respecto a QJ punto L. ¿Ya? Entonces quiero expresar esto también en términos de la métrica. ¿Ya? Entonces, digamos, haciendo trampa, como sé la expresión en el fondo, voy a calcular cada uno de estos tres términos. Por ejemplo, esto se parece como la derivada con respecto a una coordenada de la métrica. Tiene algo de eso, ¿cierto? Excepto que cuando derivo una métrica va a aparecer como producto, van a aparecer como la suma de dos productos de derivada. Entonces, por ejemplo, si derivo la métrica G y J con respecto a la coordenada L, voy a usar esta notación, que esto significa DI igual D con respecto a DQI. Entonces, esto sería DL, me queda poca batería, EI.J. Déjenme conectar el cargador. Vamos. EI.J, bueno, y eso sería de LEI.EJ más de LEJ.I, ¿cierto? Ahora, si calculo esto, pero intercambiando índices, puedo hacer de IGLJ, por ejemplo, que sería análogamente de IEL.EJ más de IEJ.EL. Y bueno, intercambiando de nuevo el índice de JGLI, sería de JEL.EI más de JEI.L. ¿Cierto? ¿Todo bien hasta ahora? Simplemente la misma expresión, pero cambiando los índices. Entonces, bueno, quiero llegar a algo parecido a esto. Entonces, ¿qué pasa si sumo esos dos y le resto este otro? Así como me estoy ayudando un poco de lo que quiero llegar. Entonces, a ver, si sumamos estos dos y le resto el de acá arriba, se dan cuenta, bueno, eso de JGLI más de IGLJ menos de LGIJ, se dan cuenta si sumo, como yo podía intercambiar las derivadas, ¿cierto? O sea, puedo intercambiar, en este término, por ejemplo, puedo intercambiar el L con el I y me siguen siendo lo mismo por esto de acá, ¿cierto? Va, por esto de acá. Puedo intercambiarlo, ¿cierto? Porque vienen de una segunda derivada. Entonces, si se dan cuenta, cuando yo reste este de acá,
se me elimina, por ejemplo, el djel.ei ¿con cuál? Con este de acá, con el de lej.ei. O sea, este con este se me van a morir, ¿cierto? Y el de jei.l se me va a morir con el de iej.l, o sea, estos dos. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, sobreviven estos dos términos nomás que se suman y son lo mismo porque también puedo intercambiar el L con el I, ¿sí? Por lo de la derivada. Entonces queda dos veces de L e I punto e J. Así que justamente lo que tengo acá, esto es de e I con respecto a de e I con respecto a J, ¿cierto? Punto L. ¿Ya? Bueno, puedo llegar a esa notación con esos mismos índices si es que intercambio estas cosas. Cosa de intercambiar los índices, al L le coloco J y al J le coloco L. Y es lo mismo. ¿Sí? Básicamente es el espíritu de la demostración. Si se dan cuenta, llego a algo de que esto es igual a dos veces esto de acá. Bueno, entonces, para hallar el símbolo de Christoffel, o más bien que esto es un medio de esto de acá, y como acá al otro lado tengo la métrica, bueno, la invierto y llego a eso. ¿Ya? Eso es como un poco la demostración de esa expresión. Ahí la hacen con más calma y todo eso, pero de lo que me salió acá es como va por ahí. ¿Ya? Mati, una pregunta. ¿Sí? ¿Por qué en la segunda, en el DI, GLJ, después se resta? De IGLJ. Ah, este que se resta. No, la segunda como ecuación, DI, ¿Ya? De GLJ. IGLJ. Sí, ahí, ¿por qué después hay una resta? Ah, no, perdón. ¿Eso Parece una más? resta, pero se me alargó el palito. Es una suma. Ah, ya. Sí, son sumas, son puras sumas. Ya. Sí, eso. Perdón, aquí. Ah, ya sé por qué no me estaba dando muy bien. A ver. A todo esto estoy improvisando esta demostración, por eso no. Ya, aquí el que restaba era este de acá, el de acá arriba. Este lo resto, ¿cierto? Entonces, este se me va a eliminar con el de IEL con este de acá. ¿Sí? Y entonces este de acá me queda. Sobrevive este de acá. Sí, lo que pasa es que estoy sumando los dos de abajo y a eso le resto el de arriba. Entonces, eso es lo que queda. Y ahí me da lo que yo quiero. Pues, sí. Por eso no me estaban dando los índices. Estaba restándolos de otro modo. Entonces, me va a quedar ese se me anula con ese y este de LJ de IELJ se me va con ese de ahí, se intercambian y perdón, y este de acá no se va, sino que se va el de arriba con este de acá. ¿Ya? Ahí sí está ordenadito. Si están enredando mucho, lo voy a decir de nuevo. Sumé estos dos de abajo y le resté el de arriba. Entonces, este de L y J.EJ se me va a simplificar con el de IEL.EJ y este otro, porque estos dos son los que se están restando en el fondo, porque estoy restando esa ecuación. Se me va a ir con el de JEL.I. ¿Sí? Entonces me sobrevive dos veces esto, que es lo mismo que 2, porque, bueno, intercambio de nuevo los índices, 2 de J e I.EL. Ya, y eso sí es igual a lo que está acá. ¿Sí? Entonces con eso llego a que gamma K y J EK.EL, que esto es cierto, perdón,
escribí el índice arriba, no hay que ver. Esto es lo mismo que GKL. Eso es igual a esto de acá, pero esto es un medio de toda esta cuestión. O sea, es un medio de G de J, GLI más de I, GLJ menos de L, G y J. ¿Sí? Que es lo que está acá. Entonces, es el doble de lo que quiero acá. Y invierto pues, la métrica. Multiplico por G, KL con la cuestión arriba, con los índices arriba, y ahí llego a lo que quiero. Un medio GKL de JGLI más de IGLJ menos de LGIJ. Y ahí queda demostrado. ¿Ya? Entonces, esa expresión es mucho más cómoda, en verdad, porque con la métrica, y además se ve muy horrible, pero en verdad muchos de los términos generalmente son nulos y todo. Ahora, la otra opción, por supuesto, que tienen es agarrar el vector posición y derivarlo, calcular la segunda derivada, todas las segundas derivadas posibles. ¿Ya? Y cada componente, identificarla con algún K, y con eso hallar los símbolos de Christoffel. ¿Ya? ¿Se entendió un poco la demostración? Perdón si fue un poco enredada, pero fue como media improvisada. Ya, o si para que sea más ordenadita, después si la revisan. Para que sea más ordenadita, si la revisan, si coloquémosla esta ecuación 1, ecuación 2, ecuación 3, y acá lo que hice fue 2 más 3 menos 1. Y simplifiqué lo que tenía que simplificar. Eso. Ya, entonces voy a usar esta expresión nomás ahora que se las demostré, para que me crean. Y bueno, vamos a usarla. La métrica era esta, ¿cierto? Es diagonal. Por lo tanto, si es diagonal, la inversa también, ¿cierto? Solo van a sobrevivir los términos con K igual L, ¿cierto? Solo sobreviven los términos con K igual L. Entonces, por ejemplo, si calculamos, bueno, escribámosla en general. Por ejemplo, con K igual 1 y J, tendríamos un medio G, como sobreviven solo los términos con K igual L, entonces tendríamos, porque la métrica en este caso es diagonal, imagínense cómo será calcularlo para cosas no diagonales, es horrible, pero ahora estamos trabajando con una métrica diagonal, entonces K igual L, entonces tendríamos 1, 1 de J, G, 1I más de IG 1J menos de 1 G y J. Bueno, y a ver también el otro, ¿cierto? No tiene otro término porque sería con K igual 1. O sea, solo sobrevive K igual L, lo que dijimos recién. Entonces solo queda el término de la suma con L igual K igual 1, ya porque era diagonal. Y si se dan cuenta, acá solo sobrevive, como es diagonal, este término es no nulo, ¿cierto? No nulo si I es igual a 1, ¿cierto? Pero si se dan cuenta, la métrica no depende de la coordenada 2, del teta, solo depende de R. Entonces, cualquier derivada con respecto al índice 2, o digamos con respecto a teta, es 0, ¿sí? Cualquier derivada porque la métrica no depende de esa coordenada. Entonces, solo va a sobrevivir, este término es no nulo, si I es igual a 1 y J es igual a 1. Análogamente, este término es no nulo si J es igual a 1 y es igual a 1. Y este término va a ser, bueno, y de nuevo, no nulo, solo en el caso en que I es igual a J igual a 1. O sea, la única forma en que todo esto no me dé nulo es que en I igual J igual 1. ¿Ya? Por ahora. Okay. Perdón, esto es no nulo si I es igual a J igual a 1 o
si es igual a j igual 2. ¿Sí? Porque g y j es diagonal, entonces también vale para 2. ¿Ya? Este término. Es solo el último. Entonces, si se dan cuenta, todo va a ser nulo si es que i es distinto de j. Eso quiero decir. ¿Ya? Entonces, sacamos inmediatamente que gamma 1, 1, 2 es igual a gamma 1, 2, 1 igual a 0. Porque todo va a ser nulo. Solo me sobrevive el 1, 1 y 2, 2. ¿Sí? A todo esto, no sé si también es muy directo verlo, que los símbolos de Christoffel son simétricos ante el intercambio de los índices que están abajo, ante el i y el j. Viene de la definición, ¿cierto? Lo mismo es una derivada parcial segunda con respecto a las coordenadas, entonces si intercambio i por j es lo mismo. Entonces ahí tenemos eso, entonces me falta calcular gamma 1, 1, 1. Y bueno, si se dan cuenta, si reemplazo 1, 1, sería todo esto igual. ¿Sí? Sería D1, G11 más D1, G11 menos D1, G11, entonces me queda D1, G11. Entonces me queda un medio G11, D1, G11. Y la inversa 1, 1, ¿cierto? Que corresponde a este término de acá, es 1 partido en R cuadrado. Y G11 era R cuadrado, que derivado con respecto a 1, que es el R, ¿cierto? Me queda 2R. Por lo tanto, este término de la métrica me queda, o sea, del símbolo de Christoffel me queda 1 partido por R. Y me faltaría entonces con este el 2, 2, que sería, también me quedaría lo mismo, si se dan cuenta me quedaría, este sería nulo, estos dos primeros serían nulos, y solo me sobrevive el tercero. O sea, me quedaría menos un medio, G11, D1, G22, ¿sí? Me queda menos un medio por G11, que es 1 partido en R cuadrado, y G22 es R a la cuarta, que calculo la derivada con respecto a R, me queda 4R cubo. Entonces esto me queda 2R. Menos 2R. ¿Ya? Entonces en el fondo obtuve ahí, para K igual 1, que estos símbolos de Christoffel vienen dados por esta diagonal de acá. ¿Ya? Muy rápido, muy lento, o sea, no, muy rápido. ¿Alguna pregunta? ¿Vamos bien? Sí, un poquitito rápido, pero no es más que... La fórmula de por sí es bien fea, ¿ah? Pero uno tiene que ir haciendo esto como por inspección, viendo cuándo es nulo, cuándo es no nulo, para decir al tiro cuáles son los símbolos nulos. Generalmente los símbolos de Christoffel, la mayoría son nulos, son muy pocos los que sobreviven. Si se dan cuenta, si es que estamos en un espacio de 3 dimensiones, por ejemplo, tendríamos que calcular 3 por 3 por 3, o sea, 3 al cubo, 27 términos de Christoffel. 27 símbolos de Christoffel, de los cuales la mayoría van a ser nulos. Por eso hay que aprovechar siempre primero ver los nulos y después ver cuáles son, o pensar más bien cuáles serían los no nulos. Y ahí uno se da a calcular más rápido. O sea, esto fue todo para K igual 1. Ahora tenemos que calcular gamma K, gamma 2 y J. ¿Sí? Y eso, bueno, lo voy a reemplazar en la fórmula. ¿Cómo sobreviven? Solo los términos con K igual L. Entonces sería G22 delta, o sea, derivada de J décima de G2I más de IG2J menos de 2GIJ. Y vamos a hacer el mismo análisis. O sea, esto es no nulo siempre y cuando I sea igual a 2 para empezar, porque la matriz tiene que ser diagonal, y J sea igual a 1, porque acuérdense que las derivadas con respecto a respecto a teta son 0, porque la métrica en ningún momento aparece teta. Esta es la única chance para que este término no sea no nulo. No nulo. Sí, eso. Para este término es no nulo si J es igual a 2, porque la métrica es diagonal, y I es igual a 1.
y este término es no nulo, o sea, este término siempre es nulo. ¿Por qué siempre es nulo este término? Porque tiene una derivada con respecto a teta, y la métrica no depende de teta, en este caso. ¿Ya? Entonces, si se dan cuenta, con k igual 2, esta matriz, digamos, o con respecto a IJ, es una matriz no diagonal. O sea, la diagonal es 0 en este caso. ¿Sí? Entonces sería gamma 1, 1, 2 igual a gamma 2, 2, 2 e igual a 0, porque esto es nulo si es que I es igual a J. Y solo sobrevive entonces el término de la no diagonal, que como son simétricos los símbolos de Christoffel con respecto a I y J, entonces gamma 2 es igual a gamma 2, 1. Entonces tengo que calcular una vez simplemente esas dos cosas. Y si se dan cuenta de esto ya, un medio de G2, 2. Y si acá hago, por ejemplo, I igual 2 y J igual 1, me sobrevive solo alguno de estos dos. Entonces puedo evaluarlo como de 2G, de 1 G22, por ejemplo. ¿Ya? Se queda un medio, G22 era ¿cuánto? G22 era 1 partido en R a la cuarta. Y la derivada con respecto a R de G22, que la métrica es R a la cuarta, con respecto a R me queda 4R cubo. Me queda por 4R cubo, y eso queda 2 partido en R. ¿Ya? Entonces, este símbolo de Christoffel con K igual 2 es de esta forma. No es diagonal, y fuera de la diagonal simétrico vale 2 partido en R. Ok, entonces ahí tenemos todos los símbolos de Christoffel para este cambio de coordenada. Y esa sería la parte C. Y eso después me sirve cuando veamos más adelante para escribir la aceleración y por lo tanto la ecuación de Newton en un sistema de coordenadas general. ¿Ya? ¿Alguna pregunta? Si no, pasamos al último y el más complicado, diría yo. Que vamos a tener que calcular unos símbolos de Christoffel gigantes. O sea, no, hartos símbolos de Christoffel, pero vamos a ocupar estos trucos para que vayan viendo, para anular al tiro, digamos, los que son nulos y los que no. ¿No? ¿Todo bien? ¿Aló? ¿Hola? ¿Sí? ¿Sí te escucho? Yo Esteban. entendí como bien como toda esta parte como de la matraca, pero no ¿Ya? entiendo bien como la razón de por qué sacamos como todos estos símbolos, Ah, como no sé para qué los necesitamos, una cosa así. claro, por ahora estamos aprendiendo a calcularlos, pero después esto sirve para plantear lo que se llama ecuación de Newton covariante, que es calcular, hacer la ecuación de Newton en un sistema de coordenadas generalizado cualquiera. Ya, para eso nos metimos en coordenadas cualquiera, no estamos particularizando las coordenadas. Me permite escribir la ecuación de Newton porque estos símbolos de Christoffel, acuérdate que son o provienen para calcular la aceleración. O sea, la aceleración Entonces, como era, para transformar como las coordenadas como a lo que queremos, una cosa así, como la claro, aceleración, digamos. es efectivamente encontrar la aceleración en un sistema de coordenadas general cualquiera. Ahí Ah, ok, aparecen los ok. símbolos. ¿Ya? Como decía, si vieran en clase, la aceleración son los QI 2 puntos por EI, más algo que depende de los símbolos de Christoffel. ¿Sí? Por QI punto QJ punto EK. Eso. Entonces, después cualquier aceleración la vamos a poder escribir así, en función de estos símbolos de Christoffel. Entonces tenemos los coeficientes que acompañan las segundas derivadas de las coordenadas, que es bien fácil, es el vector, digamos, el vector solidario a esa coordenada, pero los que combinan los productos de las velocidades, el factor que lo acompaña justamente son estos símbolos de Christoffel. Entonces, con eso escribimos la aceleración, y si tenemos la aceleración, escribimos la ecuación de Newton. F igual a ma. Eso. Entonces, ahora para la pregunta 3, si es que no hay más dudas con eso, no sé si hay más dudas con respecto a la matraca o algo. Bueno, voy a considerar silencio como un no.
Ya, la P3 aquí nos vamos un poquito más, aquí más, ¿cómo decirlo? Algo que importa de verdad, porque todo lo que hicimos anteriormente, vimos ya como hacer cambio de variable a un sistema parabólico, ya coordenadas bonitas, un sistema polar en 2D, ya, pero eso lo sabemos y lo trabajamos bien. Pero aquí, algo un poquitito más feo, esta es la métrica que se conoce como la métrica de, oye, no sé pronunciar ese apellido, Schwarzschild, ya. Bueno, claro, a los que les gusta la cosmología, ¿cierto? Describe más o menos el campo gravitatorio al exterior de un campo esférico de masa m sin carga eléctrica ni momento angular, y aparte, se me olvidó agregar ahí, cuando la constante cosmológica es cero. Eso es como toda la información para llegar a esto. Es como la solución a las ecuaciones del campo gravitatorio de las ecuaciones de Einstein en relatividad general, que describen ese objeto. Pero esta es la métrica. Bueno, y nos piden justamente identificar el tensor métrico y obtener los símbolos de Christoffel. Y si se dan cuenta, aquí ya no estamos trabajando en un espacio de 3 dimensiones, sino que es un espacio de 4 dimensiones. Tenemos la coordenada tiempo, la coordenada R, que es la esférica, más o menos porque es un cuerpo esférico, entonces se asume simetría esférica y se considera esa geometría. Y tenemos aquí el ángulo, digamos, que viene dado por teta y phi, ¿sí? en esférica. Entonces vamos a hacer la identificación. No voy a usar 1, 2, 3, 4, sino que voy a usar 0, 1, 2, 3. Y voy a considerar el 0 como el tiempo. A lo que voy, Q0 va a ser mi T, Q1 va a ser R. Que eso, si es que están tomando un curso de física moderna, lo van a tomar. Generalmente eso es lo que se hace con el tiempo. Q2 es igual a teta, Q3 es igual a phi. ¿Ya? Esa van a ser mi elección de coordenadas. Son 4 dimensiones. Va a tener matrices de 4 por 4. Entonces, primero identificar la métrica, pero aquí nos dan el diferencial de curva, digamos, o de trazo. Y si se acuerdan lo que vieron hoy día, de S al cuadrado, ¿cierto? Se puede escribir como G y J, ¿cierto? Por DQI, punto, o sea, DQI, DQJ, ¿sí? Esa es de ahí también puede salir la métrica. Entonces, para identificar el tensor métrico, es obvio porque como hay puros términos con I igual J aquí, ¿cierto? Está de T cuadrado, de R cuadrado, de teta cuadrado, de phi cuadrado, no hay ningún de T de R, de teta de R, no hay como producto de diferenciales combinados, ¿cierto? Están todos al cuadrado, entonces la métrica es diagonal. Siempre cuando tengan eso, digamos, la métrica es diagonal, ¿cierto? Porque corresponde a I igual J. Aparecen cosas al cuadrado. Entonces, directo ver que esta métrica es diagonal y no sé si es tan directo para ustedes, ojalá que sí, si no me avisan, que la métrica aquí se identifica inmediatamente como esto. Bueno, ahí está la variable tiempo, 0. Aquí tenemos 1 menos r a la menos 1. Aquí tenemos r cuadrado y r cuadrado seno de teta, ¿cierto? Al cuadrado. Y todo esto es 0, porque es diagonal. Bueno, quizás me falten unos ceros, no los anote todos bien, pero a lo que voy es que es diagonal y esos son los términos de la diagonal. Este, digamos, es el índice 0, el 1, el 2, el 3. Y lo mismo para abajo, que corresponde a tiempo, r, teta y phi. O sea, ahí identificamos la métrica. Y bueno, esa sería la parte A. Pues en general es fácil identificar la métrica cuando tenemos así el diferencial de línea. Sobre todo si aparecen puras cosas diferenciales al cuadrado. Si aparecen cosas combinadas, aprovechen de que la métrica es simétrica. Y generalmente los coeficientes fuera de la diagonal son como la mitad del factor que acompaña a las cosas que están ahí. Porque como es simétrica, aparece 2 veces, entonces es como la mitad de eso. Por ejemplo, si hubiera no sé, estoy inventando, si hubiera como ejemplo un R de teta, entonces los términos fuera de la diagonal serían como R medio en esa parte. ¿Ya? Es R-S, o con el índice, claro. Sí. Ya, entonces eso y la parte B, pues que esa es la bonita o interesante, que es sacar todos los símbolos de Christoffel de esta métrica. Mati, antes ¿Sí? de que sigas avanzando,
La verdad es que para mí no es tan obvio cómo, por qué la métrica es esa. Ya, lo explico al tiro, con más calma, ¿sí? Ya, de ese cuadrado, ¿cierto? Nos lo dan en el enunciado, es esto. Voy a escribir de nuevo aquí. De r cuadrado más r cuadrado y de omega cuadrado, que está más abajo, lo voy a reemplazar al tiro, ¿cierto? Queda de teta cuadrado más r cuadrado seno cuadrado de phi cuadrado. Ya. Y la métrica es tal que de ese cuadrado es g y j de qi de qj, ¿cierto? Eso te queda claro. Ya. Entonces, como aquí aparecen puras cosas de las coordenadas al cuadrado, aquí tengo mi q0 cuadrado, ¿cierto? Aquí tengo mi q1 cuadrado, dq1 cuadrado. Aquí tengo mi dq2 al cuadrado. Y aquí tengo mi dq3 al cuadrado. Entonces, la métrica es distinta de 0, salvo en los términos con i igual j, porque tengo puras cosas al cuadrado. Aparecen todos los diferenciales al cuadrado. ¿Sí? Entonces, lo de acá, digamos, sería mi g 0, 0. Lo de acá sería mi g 1, 1. Lo de acá sería mi g 2, 2. Y lo de acá sería mi g 3, 3. ¿Sí? O esto lo puedo escribir como... Porque es lo mismo, pues G00, DQ0, DQ0, ¿cierto? Más G11, DQ1, DQ1. Y así. Eso es esa es la estructura que tengo en el diferencial que nos da. Entonces, lo que acompaña al diferencial al cuadrado es un término de la métrica, que son los que están en la diagonal. Por eso sale esa diagonal. ¿Ya? ¿Ahí que te quedó claro o no? Sí, ahora sí. Ya. Muchas gracias. Ahora, si hubieran términos combinados, por ejemplo, si hubiera un dt de r y todo eso, ahí aparecen términos fuera de la diagonal en la métrica. Y como estaba diciendo, generalmente son la mitad de lo que aparece ahí, porque como la métrica es simétrica, ¿cierto? Están en la diagonal. Cuando los multiplique por los diferenciales, va a aparecer 2 veces eso. Entonces queda como la mitad. Lo que decía, pues, si, por ejemplo, suponte que a esto aparece un más r de r de teta. Eso quiere decir que aquí tengo un dq1, por ejemplo, dq2. Y esto entonces sería mi G12, pero en verdad sería como 2G12, porque aparece 2 veces porque la métrica es diagonal, ¿cierto? Eso, porque después va a aparecer el término dq2, dq1, G21, entonces como son iguales, va por ahí. Pero es fácil cuando son puras cosas al cuadrado. Siempre cuando veáis como la ds al cuadrado con puras sumas de diferencial al cuadrado, la métrica es diagonal y vale cada coeficiente que acompaña a esos diferenciales al cuadrado. Eso, Muchas gracias, Mati. de nada. Entonces ahora los símbolos de Christoffel. Ya, los símbolos de Christoffel. A ver si vamos a calcular lo que más podamos, nos queda poquito tiempo. Bueno, vamos a ocupar la misma expresión de antes, ¿ya? Gamma K y J igual 1 medio G KL de JGLI más DI GLJ menos DL GIJ. ¿Ya? Función de la métrica. Necesitamos la inversa de esta métrica, pero la inversa es directa porque es esto mismo, pero con cada término en la diagonal el inverso multiplicativo, ¿cierto? Porque es diagonal. Ya una matriz diagonal, invertirla es fácil. Cada término en la diagonal lo eleva a menos 1. Entonces vamos a calcular, por ejemplo, todos los términos asociados a gamma 1. No, perdón, estamos con el índice 0, 1, 2, 3, ¿cierto? Entonces con el gamma 0 y j. Igual que en el ejercicio anterior, como la métrica es diagonal, solo sobreviven los términos de la suma con k igual L. ¿Ya? Entonces me queda 1 medio G 0, 0, solo me sobrevive eso, de JG 0i más de IG 0j menos de 0g y j. Es el único término que sobrevive. Además, si se dan cuenta, la métrica no depende ni del tiempo ni de phi. Entonces, todas las derivadas con respecto a mi coordenada 0, que es el tiempo,
y derivadas con respecto a 3, que es phi, son 0. En todo caso, ¿ya? Porque no depende de esas coordenadas, las derivadas parciales son 0. Solo depende de r y de θ, ¿ya? Entonces, de todo esto, por ejemplo, esto siempre va a ser 0 porque es una derivada con respecto al tiempo. Esto de acá, sería, ¿cierto?, no nulo. Primero, si es que i es igual a 0, porque la métrica es diagonal. ¿Sí? Y como G00 depende solo de r, no de θ, es no nulo solo si i es igual a 0 y j es igual a 1, que es mi coordenada r. ¿Ya? Análogamente, esto es no nulo, primero, si es que i es igual a 0, perdón, si es que j es igual a 0, e i es igual a 1, porque la única que va a sobrevivir es derivar con respecto a r. ¿Ya? Entonces solo sobreviven los términos con i igual 0, j igual 1, y con j igual 0 e i igual 1. Entonces, si se dan cuenta, todo el resto de los ij en esta cuestión son 0. Entonces, de los 16 términos que tenía que calcular, termino calculando 2. ¿Ya? Entonces, solo, como decía, sobrevive gamma 0, 0,1, ¿cierto? Que va a venir dado por un medio de G00 de 1G00. Y eso es igual a un medio. Y G00, la inversa, ¿cierto? Es menos esa cuestión a la menos 1. Menos 1 menos RS partido en R a la menos 1. Y la derivada parcial de G00 con respecto a 1, con respecto a R, entonces, ¿cierto? Porque de 1 es derivar con respecto a R, sería entonces, sería RS partido en R cuadrado. ¿Sí? Ahí no voy a simplificarlo más, con eso basta. Y gamma 0, el otro término que es no nulo es 1, 0, que por simetría es igual a este, ¿sí? Porque es intercambiable el símbolo ante IJ. Entonces hice un cálculo y con eso tengo todos los elementos de 0. O sea, en el fondo, este sería el símbolo de Christoffel con k igual 0. Sería menos un medio, 1 menos RS partido en R a la menos 1, RS partido en R cuadrado, por esta matriz de acá. Y todo el resto son 0, como estábamos diciendo. Sería eso. Ahí están bien los 0. ¿Ya? Estamos listos con k igual 0. ¿Ya? Ahora, k igual 1. De nuevo, solo sobreviven los términos k igual L. Entonces me queda, porque la métrica es diagonal, entonces queda G11 de JG1 y más de IG1J menos de 1GIJ. De nuevo, por inspección, ¿qué términos son no nulos? Ahora me ayudan ustedes, si es que van cachando. Por ejemplo, aquí, ¿esto cuándo no va a ser nulo? I igual 1. Ya, y tiene que ser igual al 1, ¿cierto? Porque la métrica es diagonal. Y dado eso, si es que i es 1, ¿cuánto tiene que valer j para que esto sea no nulo? 1 también. 1 también, ¿cierto? Porque G11 depende solo de R. Acá, muy parecido. ¿Cuánto tiene que valer j? 1, porque la métrica es diagonal, y para que eso sea no nulo, i tiene que ser 1. Y esto de acá, aquí un poco más de cuidado, ¿esto cuándo no va a ser nulo? Cuando I y J son iguales. Claro, cuando i y j son iguales. Y ahí estamos, ¿sí? Porque toda la métrica en la diagonal depende de R. Entonces, para cualquier término en la diagonal nomás, esto puede ser no nulo. Entonces la voy a escribir así como matricialmente de una. Esto sería entonces, bueno, esto es fijo. Este término, la inversa de la métrica, componentes 1, 1 es 1 menos RS partido en R a la menos
sin a la menos 1. Ahí. Entonces esto queda un medio, 1 menos RS partido en R. Ya. Y aquí, bueno, sabemos que todos son ceros menos los términos de la diagonal, si se dan cuenta. ¿Sí? I igual 1, J igual 1, y todo lo I igual J. Entonces, cuando I igual 1 y J igual 1, si se dan cuenta aquí me queda, bueno, me queda de 1 G11 más de 1 G11 menos de 1 G11, entonces me queda de 1 G11 en el fondo. ¿Sí? Perdón, antes de eso tengo la componente 0. Entonces la única, primero en 0, si se dan cuenta, cuando I es igual a 0 y J es igual a 0, estos dos primeros términos son 0 y me sobrevive solo el que tiene el menos. Entonces de 1 G00. Ya, después la otra, ahí tengo de 1 G11. Después cuando I es igual a J igual a 2, estos dos primeros son nulos, entonces me sobrevive solo menos de 1 G22 y en el otro me sobrevive menos de 1 G33. ¿Estamos de acuerdo? Y todo el resto es 0. Entonces tengo que calcular esas derivadas y tengo eso. Bueno, y calculamos rápido esas derivadas. G00, ¿cierto? Ya calculé esa derivada, creo, ¿o no? Sí, de 1 G00, ¿cierto? Era RS partido en R cuadrado. Después tengo, bueno, de 1 G00 en verdad, sí, era eso. Después de 1 G11, ya, G11, voy a retrocederme a la métrica, G11 es esto. Con respecto a R, eso quedaría menos 1 menos RS partido en R a la menos 2 por RS partido en R cuadrado, ¿cierto? Creo, no me alcanza el espacio como para seguir la diagonal, pero de 1 G22, bueno, matraca nomás, G22 es R cuadrado, entonces con respecto a R me queda menos 2R. Y el otro es R cuadrado seno cuadrado de teta, entonces me queda menos 2R seno cuadrado de teta. Y eso va en diagonal y todo el resto es 0. Esto es para K igual 1. ¿Ya? Y creo que ya estamos como en el tiempo. ¿O no? ¿A qué hora termina esto? Bueno, pero ya entienden la idea. ¿No? Al final algo que al principio parece horrible, no resulta tan horrible porque la mayoría es 0. Entonces, imagínense, acá tendríamos que calcular 4 por 4 por 4 términos de Christoffel o símbolos de Christoffel. Pero al final no terminamos calculando tanto. Entonces, bueno, voy a hacer este si quieren, les voy a subir el desarrollo de todo esto, pero sería G22 de JG2I más de IG2J menos de 2GIJ. Esto es no nulo, ¿cierto? Siempre, bueno, esto siempre, no. Esto es no nulo si es que I es igual a 2 y J es igual a 1. Esto es no nulo si es que J es igual a 2 e I es igual a 1, ¿cierto? Sí, porque G22 solo depende de R. Y esta derivada con respecto a 2, que es teta, es solo no nula si es que I es igual a J y igual a 3, porque la única símbolo de la métrica que depende de teta es este que es R cuadrado seno cuadrado de teta. ¿Ya? Entonces hacen lo mismo y derivan y sacan para K igual 2 y después faltaría para K igual 3 y es todo el rato lo mismo. Entonces aquí solo sobrevive el término fuera de la diagonal 2, 1 y el término que está en 3, 3. ¿Ya? Entonces se entiende la idea, ¿cierto? Ya. Bueno, para no quitarles más su tiempo y van a tener ejercicio, parece. Lo dejo hasta ahí, pues, pero les voy a subir el desarrollo y van a estar todos los resultados de esta métrica, los símbolos de Christoffel.
No sé si hay alguna otra pregunta. Una pregunta. ¿Sí? Tensor métrico es lo mismo que métrica, ¿cierto? Sí, tensor métrico es lo mismo que métrica. Bien, gracias. Sí. ¿No hay más preguntas? Voy a dejar de grabar.